Bienvenidos a esta nueva clase del Panorámica General de la Biblia. Queremos continuar con el tema que llevamos ocupándonos ya unas cuantas semanas, unos cuantos días. Recordáis que en la última clase estábamos hablando de ya como esa introducción de una forma histórica al Nuevo Testamento. Vimos el tema de los evangelios, vimos el tema de las epístolas y estuvimos también viendo un poco pues cómo se distribuía ese tiempo de la vida de Jesús y de su ministerio, con todo lo que hizo, con la formación, es decir, por un lado, el alcance a la sociedad, el alcance a su medio, sembrando palabras, sembrando, liberando, predicando, a la vez también sembrando hacia adentro, formando discípulos, formando estas personas que al final tenían que tomar el relevo, pero a la vez también, y vimos cómo se produjo ese final que podía parecer el acabó, no con su muerte, pero sin embargo, perdón, la demostración del amor de Dios y del cumplimiento de las promesas de Dios está en que Jesucristo resucitó. Vimos también sobre el pacto, sobre ese pacto de regreso de Jesús, pero a la vez nos dejó establecido el pan y el vino en ese pacto de amor, en ese pacto de responsabilidad sobre nuestras vidas y nuestra relación con Él y el compromiso que Él va a cumplir. Entonces, a partir de ahí, hay algo importante que por nosotros nunca podemos olvidar. Y yo es algo que creo que debemos de continuar en esa enseñanza. No hay, bueno, sí que es verdad que ha habido autores que han enseñado sobre todo esto, pero no olvidemos que el ser humano, que el hombre, no ahora el que conocemos, que somos seres caídos y donde hemos perdido grandes de los privilegios que teníamos, de las dimensiones, las capacidades que teníamos por nuestra rebelión, pero el hombre fue creado para estar con Dios, para estar en Dios, fue creado para crear, fue creado para gobernar, fue creado en un estado de avance, en un continuo estado cambiante, pero siempre a mejor, porque no existía o porque no teníamos al alcance nuestra posibilidad de comer del árbol o de alimentarnos de ese concepto de lo que está bien y de lo que está mal. Y esto quiero insistir con ello porque en realidad todo lo que ocurre después en la Biblia y toda esa historia tiene como propósito volvernos a colocar allí, volvernos a colocar en ese espacio, en esa espiritualidad y en esa naturalidad que nos llevó a poder dominar un mundo, porque hoy el hombre aunque está, pero no domina el mundo, porque pues, ya una simple tormenta te hace entender que tú no eres el que mandas, y por no hablar de terremotos, tsunamis, inundaciones, glaciaciones, y frío, calor, y para arriba y para abajo, enfermedades, infecciones, tantas cosas que nos hacen entender que el hombre es débil, y más en este tiempo que te estoy hablando ahora, grabando esto en el 2020, donde estamos siendo esclavos de una pandemia que tiene al mundo hecho añicos y destruido y destrozado, como lo hemos entendido. Entonces no tenemos esa autoridad y ese valor. Pero sí que me parece importante que entendamos que el ser humano fue un ser creado en espiritualidad. La lucha del mundo ha sido destruir el concepto espiritual, la lucha del mundo, llámalo pagano, llámalo desde el infierno, llámalo desde el mal, llámalo como quieras, desde las tinieblas, ha sido destruir nuestra espiritualidad. Que no seamos conscientes que lo que va a ser restaurado y donde está nuestra fuerza es en el espíritu, no es en el músculo, no es en el intelecto, es en el espíritu. Y eso lo tenemos que defender. No anulamos todo lo demás, porque el cuerpo hay que cuidarlo, porque tenemos un cuerpo para vivir en esta vida, porque nos ha dado la inteligencia para desarrollarla y para recuperar, y nos ha dado la inteligencia, porque nos ha permitido conservarla para el bien y no solamente para el mal. Pero toda esa lucha, toda esa espiritualidad, ¿qué es lo que nos deja Jesús? Pensar esto. No nos deja un ejército. No nos deja un ejército. No levantó un ejército con estrategias, con poderes mágicos. No nos dejó
simplemente una lección, un libro escrito. Hemos escrito los evangelios, pero no fue lo que nos dejó Jesús. No nos dejó unos sentimientos simplemente puestos ahí para hacernos sentir mejor, ni una doctrina de meditación trascendental. Lo que Jesús dice, que os conviene que yo me vaya porque os enviaré un espíritu. Es decir, el legado más grande que el cielo ha depositado sobre el ser humano es la presencia del Espíritu Santo. Y la presencia del Espíritu Santo es lo que hace diferente todo lo demás. Y esa experiencia es por lo que Jesús se retira cuando dice, os conviene que yo me vaya. ¿Cómo que nos conviene que tú te vayas? Si tú estás trayendo palabras de esperanza, tú estás haciendo milagros, tú estás haciendo discípulos, estás enseñando la lección que viene del Padre, ¿cómo es posible que tú ahora nos digas que os conviene que yo me vaya? Pues sí, así es la valoración que el cielo hace de la posibilidad que viene cuando el Espíritu Santo viene sobre ti. Entonces, Jesús asciende y dice, no os dejaré huérfanos, os enviaré un consolador, os enviaré el Espíritu que os guiará toda verdad. Sed lleno del Espíritu, y Jesús estaba preparando ese camino. Lo que pasa que realmente la iglesia cristiana, aún la protestante, evangélica, siempre buscando sana doctrina, parece que hemos aislado todas las palabras que Jesús dijo en el Evangelio, preparando el camino para el Espíritu Santo. Creo que nos dejó un pacto de sangre, nos dejó un pacto de pan, resucitó, entregó su vida por nosotros, pero lo que Jesús nos delega es el Espíritu Santo. Y cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, entonces me seréis testigos. Y algunos lo han dejado solamente puesto en que es como un concepto, ¿no? El Espíritu no es un concepto. El Espíritu no es una fuerza. El Espíritu es el Espíritu. Es algo que en sí tiene vida y tiene identidad y bueno, algunos han dicho una persona, que a veces nos puede confundir más en que es una persona, pero tiene su personalidad, tiene su carácter, tiene, no sé, por humanizarlo, si cabe, para que lo puedas entender. ¿Por qué digo esto? Porque es como va a empezar la vida de la iglesia. O sea, la restauración de las cosas, el proceso desde la promesa que Dios ha dejado a Adán, desde la promesa que Dios hizo a Adán y Eva, de restauración, y como vamos a estar viendo ahora más detenidamente, más entrando en materia en estos próximos días, entrando en doctrina y viendo realmente lo que la palabra enseña, esa panorámica doctrinal, hemos visto la histórica, hay que ver la doctrinal, pero si tuviésemos que ver la espiritual también es más sencillo que todo eso, restaurar nuestro estado en la presencia de Dios, Dios en nosotros y nosotros en Dios. Así que, y Jesús aún es uno de los nombres de él, significa Emmanuel, que significa Dios con nosotros, ¿no? Está Él con nosotros, no estamos perdidos, no nos ha dejado huérfanos, no nos ha dejado sin nada. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Manda a sus discípulos a un lugar, a una casa, a alguien que había donado algo, no sé, para estar allí orando 120 días, 3 meses, orando y buscando de Dios. Menos días, fueron 120 personas las que estaban en el aposento, menos tiempo. Y ahí empiezan los Hechos de los Apóstoles, que narran la historia de cómo empezó la iglesia. Algunos dicen que son los Hechos del Espíritu Santo, que este es el libro del Espíritu Santo, puesto en los hombres. ¿Y cómo empieza? Cuando están orando, empieza en ese día de Pentecostés. Ese día de Pentecostés es cuando empieza y realmente cambia la humanidad. Porque hay miles de personas, seguramente hombres, y a la vez esos trascenderían sobre sus mujeres, sobre sus hijos, y entregarían miles de personas, pero miles, 8.000, 10.000, 15.000 personas, no sé cuántos habitantes habría en Jerusalén, pero estamos hablando de que los porcentajes no son del 1%, no son del 2%, estamos hablando de un 30%, de un 40%, de un 60%, de un 50%, no lo sé, pero porcentajes altos de personas que de pronto la irrupción del Espíritu Santo fue una irrupción poderosa, fue una irrupción indescriptible, incontrolable, pero que realmente transformó. Y ahí vemos a Pedro, que había estado amedrentado, que no se atrevió en el patio a hablar, a ponerse de pie y a hablar a la gente cara a cara y confrontarles, porque el Evangelio tiene su primer punto. Dios es amor, sí,
Pero recuerda que el primer punto es un punto de confrontación. Tú no puedes seguir en tu vida de pecado, o no debes seguir. Debes de arrepentirte de tener una vida de espaldas a Dios. ¿Para qué? Para que puedas adoptar otra. No puedes servir a dos señores. Entonces, los hechos de los apóstoles están narrándonos desde, bueno, pues hasta no sé, 60 años, quizá después de Jesús, 70 años, 80 años, después de Jesús, cuando se producen todas las cosas. Creo que es el año 31, cuando se convierte el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, el año 31 después de Cristo, efectivamente, y ahí todos los años que Pablo está trabajando con el Evangelio, otros 30 o 40, bien, y ahí ya después empiezan las persecuciones de los cristianos todavía más serias. Pero esa, y vuelvo a repetirte, esa irrupción debe de marcar en la historia y la forma en la que Dios quiere hacer las cosas. Vino como un viento recio, sopló, vinieron lenguas repartidas como de fuego sobre todos ellos y empezaron a hablar en otras lenguas. Empezó a producirse algo que quebraba todas las estructuras de los religiosos, de los opresores, de los militares, de los soldados, de los tránsfugas, de los revolucionarios, de la gente del extranjero, del paisano, del nativo. Llegó ahí y todos hablaban en otras lenguas. Y lo que hacían era tan fuerte que parecía que estaban borrachos, que les fue una embestida de poder sobre todo eso. Los hechos van a estar marcándonos. Y ahí marca el libro de los hechos, que te marca cómo aparece esa historia. Se convierten, se arrepienten de sus pecados, como dice Pedro, arrepentió de vuestros pecados para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Los tiempos de refrigerio siempre vienen por el arrepentimiento. No puedes refrigerar tu vida ni sentirte mejor si al final no reconoces tus pecados y no te arrepientes de ellos. Si quieres seguir viviendo tu forma de vivir, va a ser difícil que puedas experimentar todo esto. Entonces, los hechos pues nos van a narrar ese primer mensaje de Pedro y cómo la iglesia empezaba a crecer. Ahí nos encontramos cómo ellos iban al templo, ya no entraban en el templo como simplemente judíos, sino que venían a predicar, cómo se producían milagros, cómo la gente se convertía y cómo también traían los recursos, venían los recursos espirituales, los trajo el Espíritu Santo, Pentecostés. Los recursos humanos por la conversión, la gente venía a la iglesia y abrían sus casas, se juntaban por las casas para partir el pan, para celebrar el pacto, para escuchar la palabra de Dios, para orar juntos. Se abrieron todos los lugares, las casas grandes, casas pequeñas, la gente se juntaba para hacer todo eso y para buscar la doctrina de los discípulos y de la palabra. Venían los recursos humanos, venían los recursos espirituales y también venían los recursos económicos. Vemos como mucha gente en la generosidad depositaba sus bienes para que la iglesia los manejase. No es que cualquiera llegaba y decía, pues mira, este da su piso, lo voy a ocupar yo. No, no fue un régimen comunista, no. Fue un régimen simplemente de generosidad, de administración y de mayordomía. Mire, amigos, yo tengo una casa, está a su disposición. Muy bien, señor Josué Ben Abdul, pues tú vas a ser el encargado y en tu casa vamos a abrir un grupo de personas allí para enseñar. Muy bien, pues tú en tu casa no te preocupes, que te vamos a enviar a aquellas personas sin hogar. Pues tú vas a ser el encargado de dar comida. Y entonces todos estos bienes venían, pues mire, yo voy a dar mi cosecha de este año, yo voy a dar mi carro, yo voy a dar mi caballo, mi mulo, mi buey, lo pongo al servicio de la iglesia, y realmente lo ponían. Entonces estamos viendo cómo se estructura una iglesia, como repito, con muchos recursos para ser los continuadores de esa promesa. Ahora nosotros, la promesa se hizo carne, dice el Evangelio de Juan, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ahora nosotros tenemos que presentar. Ya tenemos esto, pues ahora tenemos que presentarlo al mundo. ¿Para qué? Para que el mundo alcance por la fe el compromiso con Dios. Y entonces ahí va narrando los hechos, va avanzando. ¿Qué ocurre? Que también se desenlaza o se desata una persecución hacia la iglesia de Jesucristo. Esa persecución
tiene sus consecuencias con el primer mártir, que es Esteban, y ahí está Saulo de Tarso, que posteriormente se convierte. Dios le tira al suelo, tiene un encuentro con él, donde le deja ciego, pero luego pues hay un hombre llamado Ananías, le visita, le bautiza. Pablo regresa, va a Jerusalén, regresa a su ciudad Tarso, hasta que luego más adelante, en el capítulo 12-13 de los Hechos, también Pablo regresa a Antioquía, y de allí es enviado, y se nos va narrando en los Hechos sus viajes misioneros, los viajes misioneros de Pablo, cómo predica el Evangelio en diferentes ciudades, cuál es la respuesta, qué es lo que sucede, los hechos, los acontecimientos. Hasta entonces lo que tenemos son los acontecimientos de Pedro, sobre todo de los discípulos, bueno, Pedro, también Felipe, también los otros discípulos, cómo empezaron a extender el Evangelio. Ahí es muy significativo algo que ocurre en el capítulo 10 de los Hechos, que es cuando desciende el Espíritu Santo en la casa de Cornelio. Cornelio era romano, era un hombre piadoso, y él invita a todos sus amigos, todas sus gentes, para que vengan a escuchar a Pedro. Y mientras que Pedro está predicando, desciende el Espíritu Santo, empiezan a hablar en lenguas, empieza a ocurrir algo tremendo, y eso hizo entender a los judíos que realmente el mensaje, el pacto de Dios, el mensaje de Dios era ya para toda la comunidad. Los judíos decían que eras judío o eras gentil. Llamaban gentil a todo aquel que no era judío, especialmente griegos, romanos, en fin. Pero de pronto se dan cuenta, junto con el resto de los apóstoles, que ya el Evangelio está trascendiendo al mundo. Ya ha salido no solamente ha alcanzado al pueblo de Israel, sino que ahora el Evangelio va a alcanzar al resto de las personas. Y ahí Pedro continúa. Hay un momento en el que el ministerio de Pedro y de Pablo quizás se encuentran. Pablo tiene que confrontar a Pedro porque, como decía anteriormente en una de nuestras clases, Pedro a veces se dejaba influenciar ya mucho por los judíos, las presiones aumentaban. Pensar que en aquel tiempo los griegos tenían muchos maestros que les gustaba el Evangelio, y venían estos falsos maestros, pues sí, lo querían, pero a la vez enseñaban cosas que no eran lícitas, que nada tenían que ver con el Evangelio ni con la palabra de Dios, como ocurre hoy en día. Falsos maestros, imitadores del bien. Parece que lo que dicen es bueno, pero no es bueno. Y ojo, siempre estemos en precaución, con la guardia ya preparada, para que cuando ocurran estas cosas. Bien. Y luego tenían que cubrirse de todos estos falsos maestros, como digo, y posicionar y relanzar. También la Iglesia toma un papel muy importante en el diaconado. Diaconado significa servidor. La Iglesia empieza a trabajar una obra social, empieza a ocuparse de las viudas, sobre todo de los huérfanos, y ahí empieza a trabajar de estas formas. Y los Hechos al final va llevándonos, como digo, pues por todos los viajes misioneros de Pablo, y finalmente, pues de la mitad hacia adelante, nos va a narrar cómo Pablo, en una determinada ocasión, pues por el derecho que tiene al ser ciudadano romano de ir a ver a César, en su empeño de querer hablar con el César y presentarle el Evangelio, pues es trasladado a Roma, y ahí también se nos cuenta el viaje de Pablo accidentado hasta Roma, y luego incluso cuando ya está en Roma, están ahí en una casa, pues como decir, confinado, que es una palabra que entendemos todos ahora ya, está confinado sin poderse mover, pero desde allí también él empieza a mandar epístolas. Y como digo, las epístolas son cartas que se mandan a la Iglesia, a los romanos, en la primera carta que tenemos en ese orden, colocado en el Nuevo Testamento, pues a la cultura romana. Luego están los corintios, las ciudades de Corintios, las iglesias que había en Corinto, Romanos, Corintios, Gálatas, lo mismo, en Galacia, en Éfeso, en Colosas, en Tesalónica, Colosenses, Tesalonicenses, a Timoteo, a Tito, a Filemón. Luego están las epístolas de Santiago, de Pedro, de Juan,
para terminar Judas y para terminar también en el Apocalipsis, que es un libro de revelación escrito aproximadamente en el año, pues no sé, en el año, ¿en qué año sería? 70, puede ser, en 70, 80 después de Cristo, o 90 después de Cristo, cuando se escribe el Apocalipsis, 22 capítulos, y se nos narra. El Apocalipsis es un libro que yo creo que la técnica, perdón, la ciencia que estudia todos estos acontecimientos finales, eh, pues quizá tenga que reconsiderar algunas de las cosas que están sucediendo y reinterpretar un poco todo el libro del Apocalipsis, la escatología, que es la ciencia que estudia también la revelación profética. ¿Por qué? Pues porque, bueno, pues hemos siempre sacado algunas conclusiones, en otras cosas hemos interpretado de acuerdo al tiempo y a la luz que hemos tenido en cada tiempo, pero evidentemente en estas últimas décadas el mundo está cambiando muy rápido, muy deprisa, incluso los acontecimientos se están precipitando y, bueno, pues también la Iglesia tiene que aprender a interpretar esto para saber cómo operar. Bien, el Apocalipsis al principio se nos hace una descripción de 7 iglesias que quizá tienen que ver con 7 tiempos, quizá tienen que ver con 7 eras, con 7 etapas, porque las iglesias pasan o por lo que la iglesia ha pasado en un tiempo cronos, también puede ser un tiempo kairos, o tiene que ver con diferentes actitudes que las iglesias puedan tener hacia Dios. Luego hay un periodo de tribulación, luego nos está narrando cómo las cosas se van a complicar. Luego luego hay otra parte también que describe la segunda venida de Cristo. Entendemos que todo esto es un poco cronológico. Aumentará la tribulación, pero también Cristo volverá en esa segunda venida gloriosa. La primera vino como cordero, la segunda vendrá como león. Y luego pues hay una parte ahí un poco, bueno, que hay diferentes posturas que tienen que ver con el milenio, y quizá ese milenio tenga que ver también con este tiempo que estamos viviendo, donde desde David hasta aquí, o de la iglesia estos años que estamos viviendo, ya 2000 y pico años, desde que Jesús estuvo aquí, pues tiene que ver con esa época donde la iglesia está siendo probada, donde el diablo quiere engañar a todos los que puede, pero algunos dicen que el milenio será un tiempo diferente que vendrá, que bueno, pues yo no comparto mucho, pero en fin, también son teorías que no cambian mucho. Luego habla del juicio del gran trono blanco. La Biblia nos enseña que pasaremos un juicio, ¿verdad? Y donde los hombres, sobre todo ese juicio será una sentencia, porque al fin y al cabo nosotros somos los que vamos a decidir dónde tenemos que estar. Vale, y según lo que hayamos decidido, pues a uno le dirá que vayan a un lado y a otro les dirá que vayan a otro lado. Y sí que hay una promesa de que Dios hará cielos nuevos y una tierra nueva, y sí que creemos que eso va a ocurrir quizá para que el hombre vuelva a tener el espacio que un día se le prometió y se le asignó en todo esto. Muy bien, sé que es un tema, pero igual nos viene bien para volver. Ahora vamos a entrar a ver este panorama general, pero ya viendo en profundidad todo el mensaje de la palabra, ya no tanto desde la historia, sino desde el fundamento de las escrituras, la palabra, y lo que podamos aprender sobre ello. Así que bueno, es un buen momento para hacer una pausa y que ahí podamos hablar también sobre qué hemos entendido sobre la Iglesia de los Hechos. Quizá podamos hablar sobre Pentecostés, sobre la llenura del Espíritu Santo, sobre la economía de la Iglesia. ¿Qué opinamos sobre esto de poner todas nuestras cosas al servicio de los demás? En fin, dejamos ahí una serie de puntos que quizás sería bueno que pudiésemos tratar en este tiempo.